mí un privilegio presentar nuevamente a mi hermano David, ¿verdad? Quien va a ministrar este día, quien tiene el privilegio de darle el esta noche, y lo dejamos para que haga lo que tiene que hacer. Aleluya, estamos bendecidos, hermanos, con nuestro hermano David, ¿verdad? Yo lo siento que es de casa. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios les bendiga. Amén. Una vez más, Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿Cuántos venimos hoy a la casa de Dios buscando una palabra fresca? Creo que eso es lo más importante, lo más valioso siempre es de que cuando venimos a la presencia de Dios es buscando que Él nos hable. Amén. Y no hay nada más hermoso que poder escuchar su voz. Poder escuchar cuando Él habla a nuestro corazón y nos dice que nos ama, cuando Él nos dice de que todas nuestras peticiones tienen una solución. Me alegraba de verdad al inicio del servicio cuando nuestra hermana nos estaba comentando cómo Dios había respondido las oraciones, porque eso nos llena a nosotros de ánimo, de saber de que nuestro Dios vive. Amén. Porque Dios vive y responde nuestras peticiones. Es muy importante que lo podamos entender y damos dando toda la obra de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos tienen todavía ánimo de seguir cantando? Ay, eso me gusta. Gloria a Dios. Me regalas piano, pastor. Ok, hay una canción que quiero que ustedes me ayuden a cantar, que Dios me regaló hace unos años. Ahorita les voy a hablar un poco de esa canción, les voy a hablar un poco de cómo fue que Dios me la dio, pero es bien sencilla y habla sobre una verdad, y es la necesidad de siempre renovarnos en nuestro Señor. Siempre recordar de que necesitamos iniciar nuevas historias en nuestro Dios. Gloria a Dios. De que puede ser que nuestro pasado sea difícil, sea duro, pero a Él nunca le importaba nuestro pasado. A Él le importa el futuro que Él tiene para nosotros. Amén. La letra dice algo así: una nueva historia viene para mí, una nueva historia de parte de ti, una nueva historia viene para mí, una nueva historia viene para mí, una nueva historia de parte de ti, una nueva historia viene para mí. ¿Quieres ayudarme a cantarla? Dice: una nueva historia viene para mí, una nueva historia de parte de ti, una nueva historia viene para mí, una nueva historia viene para mí, una nueva historia de parte de ti, una nueva historia viene para mí. ¿Cuántos pueden creerlo en esta tarde? ¿Cuántos pueden creer que una nueva historia llega a nuestro corazón? Amén. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor? Comienza una nueva historia. Vamos con sus palmas. Hoy empieza un nuevo final. De nuevo mi libro está en blanco. Escribiré más. Si no serás tú quien escribe en mi interior historias de amor, de ese amor que brota de tu corazón. Si no serás tú protagonista de mi ilusión, de mis sueños, oh Señor, solo tú. Y le decimos hoy: una nueva historia viene para ti, una nueva historia de parte de ti, una nueva historia viene para mí. Una vez más: una nueva historia viene para mí, una nueva historia de parte de ti, una nueva historia viene para mí.
bueno. Aleluya. Como decía el pastor, una vez más aquí, y me alegra y me emociona poder ser parte de esta iglesia, poder ser parte del cuerpo de Cristo que cada día se reúne aquí buscando su presencia. Amén. Mientras buscamos el siguiente texto, quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 8. Quiero contarles un poco de esta canción, un poco de lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta noche, un poco de mi vida, de quién es David Espinosa, digámoslo así, de un poco de un testimonio que pocas personas pueden creer que Dios me ha permitido vivir, pero que me enamora cada día más de nuestro Dios. Amén. Hace más o menos unos 10 años, recuerdo que Dios utilizó algún siervo y me dijo que Dios tenía para mí cosas grandes en la música. Era un chico, bueno, mentiras, 10 no, ya estoy viejo. Santo Padre, 10 no seamos mentirosos, no escondamos la edad. No, hace 20 años, era el doble. Ya me creí niño de 20 años, ahí todo el pollito. Hace 20 años Dios utilizó una persona, un siervo. Era un niño yo y recuerdo que lo primero que se me vino a la mente fue grandes conciertos, grandes cosas, unas bandas con muchas luces, porque uno de niño piensa eso. Sencillo. Y a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta de que no solo la música, sino el ministerio es algo distinto. ¿Sí? El ministerio no busca el reconocimiento propio. Busca canalizar todo ello a que la gente pueda ver a Dios. Que nosotros seamos un espejo y que lo que la gente ve en nosotros no sea David Espinosa, sea algo más grande. Amén. Algo que habita en mí, no porque yo haga cosas, sino por su mera misericordia. Aleluya. Y poder hacer de que lo que yo haga puede acercar más a la gente a Dios. A partir de que entendí ese concepto, recuerdo que a la edad más o menos de 19, 20 años, tomé la decisión de decir, ok Dios, quiero hacer algo y es que quiero conocerte. Esa ha sido la decisión más trascendental de mi vida y fue algo que cambió mi historia en dos partes. Han sido las palabras más fuertes que he podido decir. Mi padre, cuando estaba en vida, tenía un dicho, y es: una cosa es creer en Dios y otra muy distinta es creerle a Dios. Decía, creer en Dios, dice su palabra, que aún el demonio cree en Dios y le teme. Pero creerle a Dios es ser capaz de saber de que todas las cosas nos ayudan a bien, las buenas y las malas. De que en la necesidad también está Dios. De que en la enfermedad también está Dios. Aún en la muerte también está Dios. Y recuerdo que yo a la edad de 20 años decido decirle a Dios, quiero conocerte. Y Dios me regala esta primera canción, o por lo menos la idea de esta primera canción, de algo que luego se convierte en la primera producción que Dios me dio. Y lleva ese título, Una Nueva Historia. Yo decía, ok, bueno, ¿qué es una nueva historia? Y yo le decía a Dios, quiero conocerte, quiero empezar una nueva historia, quiero empezar de cero, ¿qué debo hacer? Y Dios me llevaba al texto que quiero que leamos hoy, al libro de libro de Lucas, capítulo 8, del versículo 26 en adelante. Cuando lo encuentren me dicen amén. Y el que no lo encuentre lo van a poner aquí al frente. Entonces, ¿sí lo van a poner? Sí, lo van a poner aquí al frente. No es que sean perezosos si no lo encuentren, sino que por la velocidad, no, mentiras.
Entonces lo van a poner aquí enfrente. Y dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. ¿Quién arribó ahí? Jesús y sus discípulos. ¿Ok? Momentos antes había estado Jesús predicando, estaba cansado, estaba agotado, se subieron a la barca y él le dice a sus discípulos: necesito pasar al otro lado. Jesús tiene una necesidad bien fuerte. Si ustedes quieren, luego lo pueden leer a casa, versículos anteriores. Y sus discípulos le dicen: maestro, si estás cansado, ¿para qué te vas a ir? Mejor descansemos y mañana en la mañana nos vamos. Y él dice: no, necesito ir al otro lado, necesito pasar al otro lado. Cuando pasan por el agua, por aquel río como tal, van a encontrar de que sufren una tormenta muy fuerte. Y allí Jesús hace uno de los grandes milagros. Es que en medio de la tormenta, él descansa. Y cuando lo despiertan: maestro, nos ahogamos. Y se para Jesús, detiene las aguas, se mira y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué no la detuvieron ustedes? Y muestra de que ese momento, esa tormenta era necesaria para enseñarles algo. Pero eso luego se los doy en un sermón distinto. Ahorita lo que me interesa llevaros es que llegan al otro lado y vamos a ver esta escena. Dice que llegaron a la ribera opuesta de Galilea. Versículo 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Qué dice? Endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Verso 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Verso 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Verso 36. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre, y este versículo me encanta, y es donde se va a centrar toda la enseñanza de esta noche. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba. ¿A quién? A Jesús, que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Cómo les dije que se llamaba el sermón de esta noche? Una nueva historia. Ahora sí, regresemos al tema. ¿Qué es una nueva historia para comenzar? Una nueva historia se puede tomar como un reinicio, como un volver a empezar, como un nuevo comienzo. Una nueva historia se puede también tomar como empezar desde cero algo que ya se viene haciendo. Por lo general, las nuevas historias se comienzan porque la antigua historia algo tenía mal. ¿Sí? Algo había que no funcionaba. Algo había de que era necesario cambiar. Y aquí vamos a encontrar un término que en lo personal me encanta. ¿Cuál es?
la palabra transformación. ¿Qué es transformación? ¿Sabemos qué es transformación? A mí me gusta hacer muchas preguntas. Yo creo que ya la vez pasada que vine a enseñar se dieron cuenta. ¿Qué es transformación? ¿Quién me ayuda? A ver, premio, ¿qué es transformación? De que está que se habla ahí, que se contiene nomás para no quitarle la palabra a los demás. La transformación es cuando una persona tiene una vida tan mala y después cuando viene a Jesús deja todas esas cosas, quiere agradar a Jesús y empieza su vida es transformada. Ya no, digamos, ya no vive en el alcohol, ya no fuma y todo eso. Entonces hace un cambio. Perfecto. ¿Quién más? No es que solo conozca a los del grupo de alabanza, ¿no? Yanira. ¿Qué es transformación? Un cambio. Ok. Bueno, vamos ahora a mirar qué es transformación. Sigamos usándonos del grupo de alabanza. ¿Quieres hazme un favor? Quiero que te pongas de pie un momento. Quiero que me hagas un grandísimo favor. Vamos a ver qué es transformación. Bueno, quiero que tomes por favor ese estante y lo traigas y lo pongas aquí. Mientras ella hace eso, quiero explicarles una cosa. La transformación y el cambio son distintas. ¿Listo? Muchas veces quédate acá un momento. Entonces, ¿qué es un cambio? Para comenzar, un cambio es un proceso que se realiza en busca de mejorar o en busca de hacer diferente algo. Pero el cambio tiene una dificultad. O tiene un en contra. ¿Cuál es ese en contra? Cuando le dije de que me hiciera el favor de traerme el stand de esa posición a esta, hubo un cambio. ¿Sí se dieron cuenta? Ya ustedes ven para allá, quiero que miren todos para allá. Ya no está, ¿cierto que no está? Ahora está aquí. Pero hay un problema. Necesito que me hagas el favor y tomes el stand y lo vuelvas a poner allá. Por favor. Vale, mil gracias. ¿Qué pasa con el cambio? El cambio, ahora ven para aquí, siga para acá, no se me vaya. ¿Qué pasa con el cambio? El cambio se puede regresar. ¿Están conmigo? El cambio se puede regresar. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El versículo, sí, ahí está. No os conforméis a este siglo, sino transformados. ¿Por qué la palabra de Dios no dice cambiaos? Porque el cambio se puede regresar. Ahora, quiero que me hagas un favor. ¿Todos ven este pedacito de papel? ¿Sí? Quiero que hagas una bolita con él. Duro. Eso, pincharlo bien. Duro, con todas tus fuerzas. ¿Listo? Ahora, se vuelve una pelotita. ¿Cierto que sí? Ahora, quiero que lo vuelvas a estirar y lo dejes como estaba antes. Igual de planchadito, igualito. Que no tenga ni una arruga, mire, ya lo rompió. Pregunta: ¿va a poder volver a tener su estado inicial? Esto es transformación. El papel nunca va a volver a su estado inicial. Porque sufrió una transformación. Sufrió unos cambios tan extremos que es imposible, por más de que yo lo planche, por más de que yo lo intente. Es más, yo lo puedo mojar y tratar de hacer otra vez un papel y no va a ser el mismo que tenía antes. Ahora sí te puedes sentar muchas veces. La transformación es un cambio sin regreso. La palabra científica para identificar la palabra transformación es metamorfosis. Es lo que sufren las mariposas, ¿sí? Que primero son un gusanito, luego se vuelven a una larva, una oruguita, y de allí se vuelve un capullo, y cuando sale
se vuelve una mariposa. Esta mariposita, por más esfuerzo que haga, nunca va a volver a ser un gusanito, porque se transformó. Cuando la palabra de Dios nos habla en Romanos, lo que les decía ahorita, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nos está diciendo que nosotros debemos cambiar para nunca regresar. A ella no la pusieron difícil. Ahora, ¿qué es una nueva historia? Es sufrir una verdadera transformación en nosotros. Ay, ay, ay. Una nueva historia es, en realidad, permitir que se transforme nuestra vida. De allí que lo que les decía, que cuando le dije a Dios, Dios, quiero conocerte, quiero iniciar esa nueva historia, sangre de Cristo, yo no sabía lo que iba a venir en mi vida. No tenía ni idea. Yo fui un niño que nació en un hogar cristiano, mis padres fueron pastores, mi papá fue pastor durante 40 años, murió en el ministerio, mi madre aún vive siendo pastora. Yo viví en una iglesia, se puede decir que yo nací en una iglesia. Entonces, mi vida no fue una vida descontrolada, no fue una vida, no, yo era un muchacho de iglesia, todos los días, culto, servicio, muy similar a aquí. Yo los martes iba a la iglesia a oración, miércoles teníamos liderazgo, jueves teníamos misiones, viernes teníamos oración, sábado culto de jóvenes, domingo escuela dominical y servicio en la tarde. Todo el tiempo estaba en la iglesia. Pero cuando cumplí los 20 años, le dije a Dios, quiero conocerte. Porque entendí lo que decía mi padre. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle. Cuando le digo a Dios, quiero conocerte, Dios empieza a transformar mi vida. Lo primero que hace es que me abre unas puertas de un trabajo, y este trabajo no era cerca de mi casa. Como les dije, un muchacho de casa toda su vida, nunca había vivido fuera de mi casa, nunca había tenido un viaje fuera de mi casa, fuera de estar con mis papás. Así que a los 20 años tomo la decisión de seguir el camino que Dios tenía para mí. Dios me saca de mi casa y me lleva a vivir en un lugar totalmente lejos, más o menos a 4 horas de mi casa, a un lugar donde no conocía a nadie, donde no sabía nada, nunca había trabajado, nunca nada, nunca había vivido solo. Y me fui a vivir solo, a trabajar en el ministerio y a aprender a conocer a Dios. Al principio todo fueron miel en hojuelas, dicen por ahí. Todo fue bonito, un buen trabajo. Pero Dios me recordaba, ¿me quieres conocer, David, verdad? Yo, sí, claro, aleluya, gloria a Dios, santo, tomado en el Espíritu con fuego y todo. Y empiezan a pasar los ajustes con los cuales Dios me hizo conocer. Para hacerles un resumen de la historia, pasé de ganar, pongámosle, en aproximado, a $3,000, $4,000 al mes, normal, viviendo bien, estando bien, a ganarme $300 al mes. Mis gastos superaban los $1,200. Y yo solo llegué a ganarme $300 al mes. Y en ese tiempo empecé a conocer a Dios. En ese tiempo empecé a ver hacia atrás y decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y voy a empezarlo a juntar un poco con el tema de hoy. Porque es que vivir una nueva historia significa dejar todo lo que tienes atrás, lo bueno y lo malo se queda atrás. Vivir una nueva historia es pararse en una línea invisible y decir, Dios, a partir de aquí comienzo contigo. A partir de aquí camino a donde tú me digas. A partir de aquí voy a tomar el empleo que tú me abras.
a partir de acá voy a guiar mis pasos por donde tú me lleves. Y déjenme decirles una cosa, no es fácil. ¿Por qué? Porque nuestro corazón quiere ir para atrás. Nuestro corazón es como el corazón de los hebreos cuando salieron de Egipto. Mejor nos hubiera sido morir en Egipto, que teníamos tumbas, a morir en el desierto. Después de ver todos los milagros que Dios había hecho por medio de Moisés. Así es nuestro corazón. Y en el momento en que tomo la decisión de empezar esa nueva historia, empiezo a ver cómo mi vida se empieza a ajustar. Y Dios empieza a tratar esos puntos con los cuales yo no conocía. Yo hablaba de un Dios que proveía. ¿Sí? ¿Por qué era fácil para mí decir que Dios provee? Porque todos los días veía alimento en mi casa. Yo no era el que trabajaba, eran mis padres, y siempre teníamos, para Colombia, es así, un plato de arroz en mi casa. Ya, si hay arroz, hay comida en Colombia. Punto. Al arroz póngale un huevo, al arroz póngale unas papas, o al arroz póngale un pedazo de carne, lo que sea. Si hay arroz, hay comida. Y todos los días había arroz. Entonces era fácil para mí levantar las manos y decir, sí, Dios es un Dios que provee. Aleluya. Cuando empecé a vivir solo, empecé a darme cuenta que no había arroz. Que no había para pagar lo que era necesario pagar. Y allí empecé en realidad a conocer a un Dios que provee. Cuando empezaron a llegar los biles y no había plata para pagar, vuelta les digo, los gastos eran más o menos de 1.200 y mi dinero eran 300. Y empezar a ver biles de tarjetas de crédito que normalmente tenía yo que pagar $600, me llegaban por cobros de 0 pesos. ¿Cómo? No me pregunten, porque no tengo ni la más remota idea. Más de una vez llamé al banco a preguntar ¿qué pasó? No tenía plata, pero preguntaba. Porque en Colombia a veces se dan casos de que llegan 0 y al mes siguiente llega el doble y con intereses. Entonces yo llamaba, yo no venga, pregunta, lo que pasa es que me acaba de llegar aquí el chequecito y me dice que 0 pesos, ¿será que se equivocaron? Déjame un momento, señor, revisa. No, aquí dice 0 pesos. Yo, bueno, ¿será que alguien pagó por equivocación? No, el sistema bota 0 pesos. Su deuda sigue siendo la misma, pero el cheque a usted este mes le bota 0 pesos. Ok, gracias. Un Dios que provee. Aleluya. Y no era que él estuviera premiando mi holgazanería de que yo no quisiera trabajar. No, yo trabajaba, pero donde trabajaba hubo recorte de personal, hubo recorte económico y el dinero no llegaba. Biles de celulares de $100 que tocara pagar me llegaban por $20. ¿Cómo? No tengo idea. Y los pocos $300 que tenía me alcanzaban. Aleluya. Gloria a Dios. Que muchas veces me tocó irme a pie hasta mi trabajo. Muchas. Que muchas veces mi comida durante la semana era una botella de agua. Literal. Y en Colombia le llamamos salchichón, pero es distinto a lo que se conoce normalmente. Para Colombia un salchichón es como un salami. ¿Sí? Un salami póngale usted, de 30 centavos. Una cosa así grandota, que quién sabe de qué lo harán. Eso es un misterio todavía. Pero no creo que sea de carne, se los aseguro. Pero yo pasaba una semana con un salami de esos y una botella de agua, porque el lugar donde yo vivía, donde estaba trabajando, no se podía tomar agua de la llave. Era 3 litros de agua y un salami. Y esa era mi comida. No había más. Pero todas las necesidades que tocaban pagar, al día. ¿Cómo? Nunca supe.
Y me clavaba en mi cuarto a llorar y decirle, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Y Dios me llevaba a dos cosas. Primero, me recordaba el día en que le dije que lo quería conocer. Y segundo, me llevaba otra vez al texto de Lucas. Y yo, ok. Y llegaba una llamada telefónica. Para mí, esa llamada telefónica era una de las torturas más grandes de mi vida. Porque era una de las pruebas de fuego más fuertes que yo tenía todos los días. Y era la llamada de mi mamá. Las que son mamás van a entender esto. Ese sexto, séptimo, octavo y noveno sentido de las madres. Que saben cuando los hijos tienen problemas. Mi hijo, ¿cómo está? Bien, mami, perfecto. Ah, bueno. Y de un momento a otro, al final de la llamada, mi hijo, no sé por qué, pero quiero que recuerde algo. Si usted necesita algo, véngase para la casa. Y en mi corazón decía, no. ¿Por qué? Porque yo tenía que aprender a conocer a Dios. Porque era fácil decir, no, ¿saben qué? No estoy comiendo, no voy donde mi mamá. Y pregunta, ¿quién hubiera sido mi provisión? ¿Dios o mi mamá? ¿Habría aprendido a conocer a Dios saliendo a correr a la primera? No. Así que lo único que le decía a mamá es, no, tranquila madre, no hay problema, yo estoy perfecto. Mi hijo necesita que le mande dinero. No, mamá, tranquila, aquí estoy bien. ¿Seguro? Sí. Así empecé a conocer a un Dios que proveía. Luego de eso, como si todos los males de Egipto llegaran, me dio dengue. Me dio un dengue muy fuerte y me dio una gastroenteritis crónica. ¿Qué es eso? Es un problema en el colon que se le inflama a uno de una manera que cualquier cosa que tú pruebes la estás vomitando. Y estás vomitando ácidos. ¿Por qué sucede eso? Por desnutrición y por mala alimentación. Y me dio. Estuve muy enfermo. Tuve fiebres muy altas. Y vuelvo y les repito, yo vivía solo. Y un día vi la mano de Dios porque cuando más enfermo estuve, Dios le tocó el corazón a mi mamá. Y sin avisarme, mi madre me llegó a la casa. Eran las 10 de la noche. Viajó todo el día desde donde vivíamos hasta mi casa sin quererme avisar. Yo acababa de llegar del hospital, me tocó irme de urgencias la noche anterior porque el dengue me dio tan fuerte que estuve a punto de quedar hospitalizado. Ya yo caminaba y mataba plaquetas en mi cuerpo. Dicen que el mínimo es 100 para que se haya hemorrágico crónico. Yo quedé como en 110. El doctor me dijo, le toca a usted quedarse acostado y no se mueva para nada, no levante cabeza, nada, porque usted respira y mata plaquetas en su cuerpo. Y me tocó quedarme acostado. Y recuerdo que llegando a la casa, lo primero que escuché fue la voz de mi mamá. Y yo, ay Dios, gracias. Y vi cómo Dios me sanó en ese momento. Ustedes me ven aquí todo gordito, todo pachonchito, todo puestito. Yo estaba pensando, ¿cuánto fue? No les voy a decir mi peso actual porque me da vergüenza de mí mismo, pero pónganle ustedes que yo estaba pesando como 110 libras. Yo era solo huesos y pellejo, no más. Flaco. 2 semanas en las cuales no podía comer nada. Pero vi cómo Dios me sostuvo. Y conocí a un Dios que sanaba. Y seguía yo diciéndole a Dios, Dios, ¿qué es la nueva historia? Si eso es así, no me gusta. Y lo único que yo escuchaba de parte de Dios es, espera. Después de ahí, el hermoso trabajo que tenía, tras de que no había mucho, se acabó. Y yo, ok. Y ahora,
de aire no puedo vivir. Lo más maravilloso fue que cuando entro a esta enfermedad, por decirlo así, que tuve durante 2 semanas, pierdo el trabajo, pero vi la mano de Dios. ¿En qué sentido? Una vez me recupero, un domingo, recuerdo que fue cuando volví a salir de la casa, ya podía caminar, un poco mareado, pero podía ya caminar, ya traté de que me diera luz, porque tras de que soy blanco estaba el doble. Traté de salir, respirar, y recuerdo que una vez salgo de la casa me entra una llamada al celular. Contesté, era un antiguo estudiante que yo no sabía que era director de una escuela, y me llama y me dice: profe, ¿cómo está? ¿Bien? Yo, sí, se llama Edward. Yo, sí. Y me dice: profe, lo que pasa es que no sé si usted está trabajando. Yo dije: ¿por qué? Dijo: porque hay un puesto aquí donde yo trabajo. Las cosas son así, así, así. No le entendí nada de lo que me dijo. Lo único que yo escuché al final es: y el sueldo son aproximadamente $4,000. En ese momento no recuerdo qué es lo que dije, solo recuerdo que alcancé a tartamudear, sí, pero lo único que hice fue que se me vinieron lágrimas. Y volví a escuchar la misma voz que me decía: esto es una nueva historia. En el texto que estábamos leyendo dice que Jesús llega al otro lado, pero no era por capricho, no era solo porque Él quisiera ir al otro lado, es porque había alguien allá. Había alguien que necesitaba conocer una nueva historia. Dice ahí en el libro de Lucas, específicamente en el versículo 27, dice: al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Un hombre que necesitaba una nueva oportunidad. Un hombre que, como ustedes y como yo, tenía un pasado. Para algunos un pasado más doloroso que otros, pero aún así un pasado con cargas, un pasado con luchas, un pasado que muchas veces aún nos golpea la puerta y nos recuerda que aún aquí somos extranjeros, que nos recuerda que muchos han o hemos salido de nuestros países no felices, sino en muchas ocasiones corriendo. Un pasado que aún nos jala hacia atrás diciendo: ustedes no merecen lo que Dios quiere darles. Un pasado que nos puede estar frenando en lo que Dios quiere darnos. Y así estaba este hombre, un endemoniado, rechazado por todo el mundo, que vivía en sepulcros, sin ropa, despreciado, pero que para Dios tenía un gran futuro. Pero que para Dios había un gran plan, un plan que ni aún él se lo imaginaba. Y ahí en el versículo 28 dice que él, al ver a Jesús, lanzó un gran grito prostrándose a sus pies y exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Obviamente sabemos de que ese grito no lo pegó él. Sabemos y entendemos de que ese grito venía de alguien más. Y era Satanás. de lo que estaba en su vida. Porque es que es sencillo. Cuando Dios llega a un lugar, el diablo no lo soporta. Cuando Dios está en un lugar, el diablo se incomoda. Dice la palabra de Dios: no pueden brotar dos tipos de agua de una misma fuente. Cuando Dios llega,
hace revolución en el lugar donde están. Nosotros, es necesario que entendamos que cada vez que en nuestro corazón va a empezar una nueva historia, hay cosas que se van a empezar a mover. Hay cosas que se van a desestabilizar. Y por eso es necesario vivir una nueva historia. Para nosotros es indispensable tener un nuevo comienzo, tener una nueva historia, porque esa nueva historia va a hacer que nosotros podamos ver un futuro en Dios. Esa nueva historia va a hacer que nosotros en realidad entendamos lo que Dios tiene para nosotros. Nos va a abrir el panorama y vamos a poder ver lo maravilloso que Dios tiene para nuestra vida. Se le va a dar ese aplauso, dáselo a Dios. Otra cosa por la cual es necesario vivir esta nueva historia, y era algo que tenía este hombre, y es que la culpa es una de las mayores anclas que nos tiene a nosotros en el piso. ¿Y qué es la culpa? La culpa es una carga que nosotros mismos nos imponemos. La culpa no es algo que los demás nos pongan, la culpa es algo que nosotros cargamos y tenemos allí. Pero cuando venimos a Dios debemos entender de que Dios nos ha quitado toda esa culpa. Pero ahí empieza el proceso más grande, y es el proceso de perdonarnos a nosotros mismos. Es el proceso de nosotros decir: hasta aquí traemos esto, hasta aquí cargamos esta maleta y la soltamos delante de Dios. Mientras yo estaba en este proceso de mi vida, Dios me regaló una canción muy linda que la quiero cantar en este momento, que se llama De espaldas contra el sol. Y me la regaló en un momento en el que mi corazón se sentía en pecado delante de Dios. Mi corazón se sentía tan lejos de Él, pero Él me recordaba de que no era así. Él me recordaba de que aunque yo me sintiera lejos, Él nunca se había alejado de mí. ¿Y cuántos podemos creer eso hoy en día? De que aunque nuestro corazón se sienta lejos, es una gran mentira, porque Dios nunca se ha apartado de nosotros. Quiero que en esta noche escuches esta canción y le pongas cuidado a que puedas entender un poco lo que quiere decir. Dice así: es tan difícil recordar que tú siempre a mi lado estarás, que aunque yo sienta que voy a caer, tu mano me sostendrá. Y muchas veces cuando he caído y mi corazón solo llorando ahí está, yo he sentido que tú te has ido. Y poco recuerdo que tú dijiste que ahí estarás. De espaldas contra el sol me encuentro yo, como tratando de ocultar esta cruel realidad. De espaldas contra el sol me encuentras tú, con tus manos extendidas para ayudarme a salir de aquí. A cada paso, cada segundo, mi corazón más lejos se siente ya de un día poder yo ver tu rostro. Pero es allí cuando tú llegas y con tu corazón amas al corazón
Y en ese momento fue cuando entendí que en mi vida era necesario vivir ese cambio. De que todo lo que yo había sabido de Dios por muchos años, y vuelto y les repito, viví en una iglesia, fui cristiano consagrado por 20 años, y en ese momento me di cuenta de que todo lo que había vivido era solo un espejismo, porque no había decidido conocer a Dios y que era necesario conocerlo, y que era necesario mirar hacia atrás y decir: necesito una nueva historia. Era necesario decir: necesito conocer de verdad a Dios. Y Dios me decía: no solo necesitas conocerme, necesitas perdonarte. Porque allí entendí que lo que más nos ata a nosotros, a nuestro pasado, es la culpa que nosotros mismos nos imponemos. Porque nosotros somos los que nos consideramos indignos delante de Dios, y su palabra nunca dice eso. Ustedes pueden buscar la Biblia y nunca nos nombra como indignos. Es más, dice que Él envió a su Hijo por los pecadores para que podamos verlo. Su palabra dice que Él envió a Jesús a que muriera y sufriera en la cruz para hacernos a nosotros hijos de Él. Pero nos encanta cargar la culpa. Nos encanta sentirnos tan pequeños delante de Dios. Y eso hace que nosotros no vayamos adelante. Y allí, en medio de todo lo que viví, fue que entendí de que era necesario perdonarme. Y es lo que Dios quiere traer hoy. Y era lo que me hacía sentir que era necesario hoy. Viene el 2020, viene un año nuevo, y todos los años pasa lo mismo. Nos sentamos, planeamos, visionamos, queremos cosas nuevas. Pero Dios dice: hey, para. Deja de pensar en el futuro un instante y suelta la maleta que estás trayendo de tu pasado. Es imposible cargar y recibir algo más cuando tus manos están ocupadas con un pasado que no quieres soltar. ¿Y qué es ese pasado? El pasado es la duda. El pasado es la tristeza. El pasado es la decepción. El pasado puede ser una enfermedad. El pasado puede ser un pecado que hayamos cometido y que Dios hoy nos dice: ya te perdoné. Aleluya. Ya te perdoné. Pero tú sigues pidiendo perdón por algo que yo ya te perdoné. El pasado es hacernos a nosotros inferiores de lo que Dios quiere que seamos. Y Dios nos quiere decir: hay cosas nuevas. Aleluya. Hay cosas nuevas. Aleluya. Pero es necesario soltar. ¿Quieres recibir algo nuevo? Suelta lo viejo. Amén. ¿Quieres vivir una transformación? No regreses a tu antigua posición. No pienses como los hebreos. Y voy a decir algo muy fuerte, pero dice un pastor que me encanta escucharlo, y dice que cuando Dios habla de Pedro es porque hay algún Pedro en la iglesia.
A veces es necesario cortar hasta nuestra propia tierra y cortar nuestro propio país. Porque si seguimos amarrados a eso, no vamos a poder crecer. Si seguimos amarrados a eso, no vamos a poder crecer. Y crecer, vuelta y digo, no es económicamente, porque no es eso. Eso es un resultado de... Crecer es mirar el sueño de Dios. Y ahí está el verdadero detalle. Es mirar lo que Dios tiene para nosotros. Es mirar el sueño que Dios tiene para nosotros. Ya para ir finalizando, una vez terminé yo de vivir todo esto, Dios me llevó a un buen trabajo, estuve feliz, contento por año y medio, bendecido, y yo dije, aquí la hice, ya, se acabó lo que tenía que aprender. ¡Qué bien, qué bendición! Y un agosto del 2014, 15, si mal no recuerdo, Dios me dice, renuncie. Yo no, Dios está jugando conmigo. ¿Cómo así? Vivo lo que vivo, sufro lo que sufro, y cuando llego al Canaán, ahora me dice renuncie. Y Dios me dice, estás aprendiendo a conocerme. Y tu aprendizaje no termina. Con el dolor de mi corazón tuve que ir a mi trabajo, pasar una carta. En Colombia las escuelas se manejan distinto. En Colombia el inicio del tiempo escolar es en enero y termina en diciembre. Entonces entregar una carta en agosto es terminar a mitad de año. Cuando nadie piensa que uno va a renunciar, cuando todos los profesores están fijos, yo entrego mi carta. Y era un lugar cristiano. Y todos me miran, los directores me miran y dicen, ¿usted qué está haciendo? Es el que mejor le pagamos acá, ¿qué quiere? Yo dije, nada. Dios me dice, ya, no puedo hacer más. Ellos entienden y me dicen, perfecto. Entrego mi carta, regreso a mi casa, recojo mis cosas y digo, ¿y ahora? Y Dios, ahora te vas a la casa de tu mamá. Ok, Dios, está bien. Regreso. Por esas fechas había conocido a la que hoy en día es mi esposa. Vivo un proceso largo. Esa historia también se las contaré luego, porque si no nos dan las 3 de la mañana y el pastor dice que no, que tengo que terminar en 2 minutos. Entonces, les resumo, vivo una relación a distancia durante casi 3 años, confirmada que era de parte de Dios, no porque alguien nos dijera, sino porque, como hablaba hoy con el pastor, las bendiciones de Dios no traen ni tristeza ni amargura. Y a pesar de que era a distancia, siempre hubo confianza, amor y respeto entre los dos. Lo necesario para saber que era de parte de Dios. Durante 4 veces hago aplicación para tener la visa para venirme a Estados Unidos. Las 4 veces me la niegan. Y sigo diciendo, Dios, ¿tú qué rayos quieres? Me das una novia en el extranjero y no puedo irme a casar con ella. ¿Qué hago? Y Dios me sigue diciendo, estás aprendiendo a conocerme, David. Tranquilo. Ok, está bien, Dios, perfecto. Llega un día, pasamos a la petición de matrimonio, nos casamos en Colombia, hacemos la petición y por milagro de Dios en un año me dan todos mis papeles para poder venir a Estados Unidos. Ya finalizando ese tiempo me di cuenta por qué Dios me lo había negado tanto, y es que mi padre fallece 3 meses antes de salirme los papeles para poder venir a Estados Unidos. Pude estar en el funeral de mi padre, pude presidir el funeral de mi padre, pude ser yo el que tomara la batuta. Soy el menor de la familia. Mi papá tuvo muchísimos hijos, le decían el padre Abraham. Somos en total 25 hijos, literal el padre Abraham. Conocí a mi hermano mayor, un hombre de 68 años, que parece fácilmente mi abuelo.
Y allí en el funeral, yo siendo el menor, fui el que tomé la voz, fui el que hablé, fui el que oré, me tomé el peso de toda mi familia, porque sentí que si Dios me había permitido estar y había cerrado todas las puertas, era por algo. Fui el que lo hice, Dios me regaló ese gran privilegio de despedir a mi padre. Y vuelta y lo digo, por milagro de Dios, a los 2 meses salen todos los papeles, Señor, usted se puede ir. Llego a Estados Unidos y dije, ok, ya aprendí y conocí a Dios todo lo que tenía que conocerlo. ¡Súper! Y no. Aún estando aquí, Dios sigue enseñándome. Se abrió la posibilidad de trabajar en un restaurante. Yo estudié cocina en Colombia. Quise entrar a estudiar, a trabajar acá en un restaurante. Estuve 2 días. Dice la palabra de Dios que cuando los hijos de Dios no quieren hablar y no quieren escuchar, Dios usa las piedras para hablar. Uno de los cocineros se queda mirándome sin conocer de Dios. Me dice, ¿usted qué hace, David? Yo dije, yo soy músico. ¿Estudió para eso? Yo sí. Dije, ¿usted qué hace acá? Yo pues estoy trabajando como todo buen cristiano que tiene que comer. Y se queda mirándome y me dice, usted no es de aquí, David. Usted no tiene nada que hacer acá. Y me decía, perdóneme, David, porque nos conocíamos hace 2 días. Pero sentí que Dios me hablaba. Sentí que era Dios diciéndome, no te llamé para eso. Qué rico, estudiaste cocina, te gusta cocinar. Bien, que disfrute tu esposa. Pero tú no, estás para acá. Renuncié, llegué a la casa, le dije a mi esposa, ups. Le conté, mi esposa dijo, ok, vamos a esperar en Dios. Y literalmente decidí vivir del ministerio, vivir de lo que hago, que es música. Dios fue abriendo puertas, abriendo puertas, abriendo puertas. Y cuando dije, ya lo aprendí todo, no. Mi esposa, quedamos embarazados con mi esposa. Mi economía no era tan alta, no era tan estable. Nos enteramos el año pasado, el 24 de diciembre. Lo primero que digo es, tranquila amor, si es necesario que yo me vaya a Walmart a trabajar, lo hago. Como buen pueblo hebreo, se me olvida lo que Dios me ha enseñado. Se me olvida lo que Dios me ha dicho, y es que no debía estar en el restaurante. Y aún así digo, si tengo que ir a Walmart, voy. El domingo de esa semana, el pastor donde trabajo nos toma parte, ora por nosotros y me dice, David, Dios manda a decirte que no vas a tener que ir a Walmart. Nunca le había dicho eso a nadie, solo a mi esposo. ¿Ustedes saben la cara de susto que tenía yo? Un hombre que no había escuchado eso de mi boca me lo dice. Yo dije, está bien, Dios, voy a hacer caso. No sé qué rayos va a pasar, no tengo ni idea. Viene una niña, no teníamos casa, no teníamos nada. Mi esposa por obvias razones iba a tener que dejar de trabajar, mi salario no era bueno, porque soy músico y trabajo dictando clases y no más. Y después de ese día Dios abrió unas puertas de trabajo impresionantes. Puertas que hoy en día no sé cómo se abrieron. Una de ellas es con el pastor, que sin conocernos, sin saber nada, de un momento a otro el pastor, estando yo trabajando donde ellos iban a estudiar, me manda a Alejo, al chico que toca la guitarra, a que estudia conmigo como ¿qué? ¿1 mes? ¿Más o menos? Y el pastor me bota la bomba y dice, David, necesito que nos ayudes en nuestra iglesia, te podemos tener un grupo. Yo, amén. Y de esa manera tan de Dios resultan muchos lugares, los cuales hoy puedo ver que son la mano de Dios. Dios nos regala ahorita el gran privilegio de tener a mi niña, se llama Julieta, ya tiene 4 mesecitos. Nos regaló una casa que hace poco también otro gran milagro, la pudimos comprar. Estamos hoy felices, contentos. Y adivinen qué puedo decir hoy en día. Aún no he terminado de conocer a Dios. Porque aprendí que si quiero recibir algo nuevo, tengo que dejar lo viejo. Y recuerden lo que les dije al inicio. Tanto lo bueno como lo malo. El pasado es pasado.
¿Hasta el momento Dios me ha traído acá con bendición? Sí. Pero también recuerdo que hasta aquí también he llorado. También he cargado culpa en mi corazón. He tenido fracasos. He tenido victorias. Como dijo Pablo, sé vivir en la escasez y en la abundancia. Sé que es tener un buen trabajo, ganar un buen dinero, tener buenas cosas. También sé que es vivir por 2 años tomando agua y comiendo salami. También lo sé. Y eso hace que hoy en día voltee atrás y diga, aún lo bueno y lo malo son parte de la nueva historia. Aleluya. Y quiero que se lleven hoy ustedes eso en su corazón. Se lleven en su corazón el anhelo y el deseo de vivir una nueva historia. Que este nuevo año que llega sea un año lleno de retos por conocer a Dios. Y les digo, si lo deciden, no va a ser fácil, pero es posible, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Y nunca va a permitir que algo más grande de lo que podamos llevar sea puesto en nuestros ojos. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos en este momento?